Bienvenidos a este curso de crochet. En este video yo les voy a enseñar los elementos básicos, cómo agarrar el ganchillo y la tensión que uno tiene al tejer. Bien, primero el primer elemento básico son los ganchillos, que vienen de distintos tamaños y en distintos materiales. Tenés desde plásticos que son como este finito, que es, bueno, si ven, se dobla totalmente. Distintos tipos de metales, creo que uno es de aluminio, el otro es metálico, y este que es plástico con metálico. Después tenés los ergonómicos, que son todos estos que son de la línea de Clover, y básicamente es como que el mango es como de goma y tenés toda la aguja metálica. Bien, después otro elemento básico que utilizamos bastante son los ganchillos, que vienen en distintas formas, distintos colores. Hay también metálicos o vienen hasta personalizados con, no sé, algún dibujito, alguna personita, etcétera. Después otro elemento bastante importante son las agujas de coser. Hay distintos tamaños, vienen con punta y sin punta, y básicamente las que son sin punta son las que más recomiendan para ocultar hilos, o bueno, sobre todo para amigurumis también sirve mucho, y las que tienen puntas sirven mucho cuando estás haciendo algún tipo de bordado. Aparte de tener agujas metálicas, también existen las agujas de plástico como estas. La verdad que yo no las recomiendo mucho porque, bueno, se rompen muy fácilmente. Bien, ¿cómo vamos a agarrar el ganchillo? Hay distintas maneras y eso depende de la persona. Uno puede tejer como si estuviera cortando, de esta manera, o uno lo puede agarrar al ganchillo como si estuviera por escribir. Básicamente es lo mismo, pero bueno, son gustos. Yo personalmente utilizo la forma de como si estuviera cortando algo. Después, ¿cómo agarro el hilo del otro lado? Eso también es muy personal, pero hay que siempre intentar mantener la misma tensión para que no te quede raro el tejido. Ahí voy a mostrar. Por ejemplo, yo la manera que agarro mi hilo es de esta manera. Entonces siempre me va a ver que estoy tejiendo de esta manera. Yo sé de otras personas que envuelven en este dedo el hilo. No lo recomiendo tanto porque sé de muchos casos que hasta se le pone azul el dedo. Pero bueno, así es para mantener la tensión. Para esos casos también existen estos tipos de anillos que son para la tensión del hilo, y bueno, también para que no te duelan los dedos. Entonces lo agarras así y bueno, tejes. Hay distintos tipos. Yo tengo este que me pareció re lindo, y después también tengo este que son para dos colores. La verdad que todavía no los he usado, pero bueno, puede ser una opción si ustedes se envuelven el hilo alrededor del dedo, de este dedo, para que no sea tan doloroso. Bien. Ahora la otra cosa que les quiero explicar es... La otra cosa que les quiero mostrar es, si yo agarro mi hilo de esta manera y estoy tejiendo, siempre dentro de todo voy a tener siempre el mismo tipo de punto. Pero ¿qué pasa si yo, ponele ahora, no agarro mi hilo? Entonces más o menos lo estoy agarrando y me sale diferente. Entonces, no sé si ven ahí, el punto es mucho más grande que el otro. Es porque no estoy teniendo la misma tensión en los dos casos. Si nosotros estamos trabajando, sobre todo con amigurumis, necesitamos que la tensión sea constante.
Esto primero se logra agarrando siempre de la misma manera el hilo y la aguja, haciendo, bueno, el punto siempre igual, no diferente. Y la tercera es práctica, mucha práctica. Entonces, a ver, voy a hacer para que quede bien suelto, para que se note, y después voy a hacerlo más tenso. Así se nota la diferencia. Lo voy a hacer bien tenso. Uy. Bien. No sé si ven de que no está recto, sino que acá va recto y hace como una ola para arriba y después sigue recto. Y eso tiene que ver con cómo estamos agarrando el hilo. Así que eso hay que siempre estar muy atentos, practicar mucho. Yo he dado cursos a gente que empezó recién a tejer a crochet y les ha pasado que empezaban muy apretado y después cuando iban entendiendo los puntos se iban soltando un poco, entonces bueno, les quedaba como raro. Ellos decían, no, me parece que tengo huequitos en mi tejido. Pero bueno, tiene que ver con la tensión y eso también es práctica. Bien, el otro tema es la tensión. Normalmente, aparte de cómo es que agarramos el hilo, también tiene mucho que ver con la aguja que estamos usando. Como ya les había explicado, tenemos distintos tamaños de aguja. Este, por ejemplo, a ver, es a ver si se ve. Este es un 2. Y tejí con el mismo hilo este rectángulo, que es un hilo finito. Después con una aguja 3, sí, es una 3, ahí dice 3 milímetros. Yo tejí con el mismo hilo el mismo rectángulo, o sea, son 10 puntos y hice 4 vueltas. Y ahora con esta aguja, espera que es un 5, no sé si llega a leer bien, hice exactamente lo mismo. Y si los ponemos uno abajo del otro, van a ver que mi primer cuadradito es mucho más chiquito, ahí, es mucho más chiquito que el que sigue. Y bueno, ni hablar con el otro. Inclusive en el último se puede ver que tiene huequitos. Bueno, eso depende del proyecto que tienen. Por ejemplo, para amigurumis, el primero es ideal. Se ve bien cerradito y es cómodo para tejer, no hay que hacer fuerza, no. Porque tiene que estar bien junto, claro, no tiene que tener huequitos, es justamente por el relleno que tiene, para que no se salga. Después, este puede ser para ropa. Una ropa un poco más dura, más calentita. Este, por ejemplo, también sirve para ropa y sería como para alguna ropa que sea más ligera, como de verano, porque bueno, tiene huequitos, entra más aire, más fresco. Pero bueno, es todo con el mismo hilo, podemos hacer distintos tipos de cosas. Y bueno, ahora una de las preguntas que siempre la gente hace es ¿cómo yo sé qué aguja elegir? Y eso es mucho probar, hacer una muestra. Es muy importante hacer una muestra. Yo quiero hacer un amigurumi, compré un hilo nuevo que nunca he usado. A ver, en la etiqueta dice que
se debería de tejer con un 3, 3,5. A ver, voy a intentar con un 3. Ah, no, queda muy flojo. Lo voy a hacer con un 2,5. Y haces de vuelta una muestra. Y así sucesivamente hasta que te quede como querés. En la ropa igual. Querés... la etiqueta te dice, como dije recién, 3, 3,5. Ah, pero yo quiero que sea, no sé, para ir a la playa. Entonces por ahí si hago con un 5, con un 6, me queda bien abierto, ligero. Es lo que... depende de cada caso, la verdad. No, yo no podría decirte... depende de qué tipo de hilo, depende qué vas a hacer. Depende del material, no es lo mismo tejer con lana que tejer con algodón, algodón con seda, no sé, lana pura, hay muchos tipos, es intentar hacer muestras y comparar. Obviamente, por ejemplo, yo tejo con una marca y hago mis amigurumis con esa marca. Claramente, si yo ya hice la prueba, hice varios amigurumis con ese hilo, siempre voy a seguir usando la misma aguja para hacer los amigurumis. Pero bueno, por ahí yo cuando le hago la ropa a las muñecas, elijo una aguja más grande para que quede más suelto, no quede duro. Bueno, es todo prueba y error, ¿no? Uno va ganando experiencia de esa manera. Bueno, espero que les haya gustado este video. Se vienen más videos para este curso. Bueno, si les gustaría saber algo y que lo explicara, me pueden dejar en comentarios que les gustaría aprender. Bueno, si les gustó, comenten, den like, suscríbanse, me ayudarían muchísimo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.